Vivencias. Y ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman analizando hacia qué futuro nos conduce Internet en un siglo XXI donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados. Veremos hacia dónde nos conduce, si es posible acompañar estos pasos agigantados donde rápidamente parece todo quedar obsoleto y sin continuidad. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, bienvenido. Andrea. Qué lindo tema has elegido para hoy, Yo me venía preguntando, como siempre, caminando por 18 de julio, en este trayecto maravilloso que nos propone la principal avenida y con este clima primaveral. Sí, precioso. Que nos ha tocado. Y yo estaba pensando, allá por 1930 Discépolo escribió Cambalache, decía siglo XX Cambalache problemático y febril. ¿Qué hubiese escrito don Enrique Santos en este siglo XXI, ¿no? ¿Cómo se hubiera posicionado frente a todo este fárrago de cambios y procesos de permanente reacomodación que evidentemente han marcado a la vuelta de la esquina, al comienzo del siglo XXI, el inicio de una época que evidentemente nos marca a fuego y que obviamente no hay posibilidad de dar marcha atrás. Internet, esa palabra que engloba tanto, ¿no? Y que se ha instalado en nuestras vidas. Mira, también haciendo un poco ejercicio de la memoria, recuerdo que cuando apareció la televisión, conforme pasaron los años, alguien dijo, se nos instaló un visitante en el living de la casa, claro, y no vino por un rato. Tenemos que acostumbrarnos a que su presencia será, de aquí en más, permanente. Sí, sí. Internet pasó algo similar. Claro. Internet nos ha abierto posibilidades, ¿no? Sí, Andrea, nos ha abierto muchísimas posibilidades y como siempre vamos a quebrar una lanza por la tecnología y sus cambios y sus bondades, obviamente. Es lo que hacemos con ella. Claro, pero también genera preguntas estos cambios, esta revolución tecnológica, que ya no es la primera revolución tecnológica a la que nos paramos, ¿no? Sí, claro. Y ante esta revolución tecnológica, una de las preguntas que creo que el ser humano se hace es si se viene el fin del trabajo, si se aproxima el fin del trabajo humano, porque estamos siendo día a día sustituidos por la robótica, ¿no? Y se establece esta gran pregunta, hasta qué punto no seremos sustituidos a las personas. Creo que es una interrogante que frecuentemente nos hacemos todos y que creo que acá tendríamos que empezar a preguntarnos lo que se razona a nivel humano, lo que puede razonar o el trabajo que puede hacer una computadora. Creo que ahí nos podríamos parar en alguna... Excelente puntualización la tuya. Claro. Justito viene al dedillo esto, ¿no? Porque desde los tiempos en que Wiener se instaló con el tema de la cibernética, allá a mediados del siglo XX, ya se vislumbraba que evidentemente todo lo que tenía que ver con el trabajo iba a sufrir determinados cambios. La automatización a escala industrial, a nivel doméstico, a mediados de los 50, nosotros no éramos nacidos, pero evidentemente en los años 60, 70, se sentía el impulso, la influencia que tenía todo eso a nivel del hogar, a nivel industrial, y cómo la industria, la ciencia y la tecnología mancomunadamente estaban abriendo espacios de inserción para la máquina, ya en sus versiones más, digamos, perfectas en cuanto a la posibilidad de operar en situaciones de alta precisión. La robótica no es algo que aparece ahora, claro. En la década del 70, fines de los 60, 70, obviamente versiones más rudimentarias, pero que fueron facilitando y generando dudas. Bueno, ¿qué va a pasar en su momento? Eso pasaba, me acuerdo, en los años 70, 80 a nivel de la industria automotriz, cuando muchas partes, ya el ensamblado de los vehículos
quedaba en manos, entre comillas, de robots o de mecanismos robotizados. Nos sorprendió este siglo XXI con toda una serie de cambios que para algunos los visualizan con temor, porque implican, que nos planteemos esa interrogante. ¿Se nos viene el fin del trabajo? Hay una cuestión que es real y concreta, para empezar. De aquí a 20 años, el 40% de los oficios, profesiones que hoy por hoy conocemos, no van a existir o van a evolucionar hacia otras pero formas. Ya está siendo muy generoso en 5 años. Sí, no. Creo que ya 20 años es mucho. O sea, los plazos se han acortado también. Sí, en algunas áreas sí, obviamente. En otras sí. Claro. Pero de repente en algunas áreas donde por ahí nosotros estamos más acostumbrados, qué sé yo, determinados oficios, donde todavía requieren el ojo avisor y el control del hombre, ¿no? Por eso se habla así del 2035, 2040 como una instancia donde ya el 40% van a desaparecer. Muchas están ya declinando, ya tienen una proclividad a espaciarse, digamos, a diluirse en esta vorágine de la evolución tecnológica. Pero también enos aquí ante otro tema. El 60% de las tareas, de los oficios que van a imperar por ese tiempo, de aquí 15, 20 años, todavía no los conocemos. ¿Por qué? Porque van a ser producto justamente de toda esa mutación que va a ir teniendo el trabajo en todas sus expresiones. Claro, y de ahí también podemos pararnos capaz o inferir de pronto que están cambiando, están apareciendo nuevos trabajos o nuevas carreras o nuevas instancias laborales que capaz que nos dan más espacio para el ocio, para la recreación. Y capaz que en el ocio, en la recreación, allí hay una fuente de trabajo. Por supuesto. O sea, estoy pensando en voz alta, ¿no? No, está bien, y pensás muy bien. Sí, es así. O sea, a ver, todo eso hay que relativizarlo. Mira, también... Sí, también, no es tan fácil. No es tan fácil, pero está bueno. O sea, de aplicarse sería ideal. También se pensaba en su momento que con el advenimiento de todo este arsenal tecnológico, toda la digitalización de los datos, la telefonía celular inteligente, todo lo que implica el procesamiento, la aceleración de los procesos a partir de la tecnología, obviamente nos iba a liberar de un montón de cosas, pero es de aquí que generalmente ves que mucha gente el tiempo ocioso, el tiempo libre, ¿a qué lo dedica? A internet, claro, a navegar por internet. Debes de navegar de repente por el río Uruguay o por el río de la Plata, un poco. Pero a veces también cabe preguntarnos frente a pararnos a este internet de las cosas, si de alguna forma también está siendo una herramienta mal utilizada en algunos casos, ¿no? Claro. Y se está produciendo como un tipo de adicción al tema de internet. Exactamente. ¿no? Bueno, el internet de las cosas, o sea, la aplicación de la tecnología, o sea, de la alta tecnología digital a la facilitación de nuestras vidas. Tenemos que la internet de las cosas se aplica también a lo que es la vida en el hogar, la domótica. Sí. La famosa domótica. Vos de repente estás veraneando y podés controlar las alarmas de tu casa, el control del aire acondicionado cuando estás llegando, el abrir el portón de tu casa, cosa que facilita desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la economía. Por supuesto, ahora estamos prescindiendo, y esto debe ser lo que debemos tener en cuenta, de otras formas que responden un poco a los criterios analógicos, ¿no? Estamos dejando de lado un montón de prácticas que hacen también, que están consustanciadas, que son a escala humana y que nos definen también en nuestras vidas y que hacen a nuestra felicidad. Estamos depositando demasiadas cosas en la tecnología. En la tecnología, Andrea. Y capaz que estamos descuidando los afectos, las emociones, la parte afectiva, no sé. Pregunto, una pregunta esta. Sí, claro, eso depende, claro está, del criterio, porque vos, yo, conocemos mucha gente
que tiene como prioridad lo afectivo, que no, a ver, no están dispuestos a suplantar el cara a cara, el diálogo, el café mediante, como estamos ahora nosotros charlando, por, digamos, una conversación virtual, pantalla mediante. Hay mucha gente que incluso está de vuelta de esa actitud casi adictiva y ha encontrado justamente y ha marcado un punto de inflexión. El tema es que, lógico, no es solo la tecnología, sino la vorágine cotidiana. Claro. ¿Te acordás cuando un día aludíamos a ese trepidante ritmo de vida que no nos permite, que no nos da el tiempo para hacernos cargo de aquellas pequeñas cosas que hacen a la felicidad? Las pequeñas cosas, o hay veces cumplir, como lo decíamos fuera de micrófonos, que nos ha pasado mutuamente, sí, de querer estar en un lugar y no poder estar. Y no poder. No por falta de interés o de gusto, es que a veces estamos desbordados con nuestros tiempos, por ¿no? Supuesto, pero que creo que es parte de esta temática que hoy estamos abordando, que tiene que ver con la tecnología, exacto, con las nuevas herramientas a nivel de internet que estamos utilizando, pero también tiene que ver con la vorágine de vida. La vorágine que aparte incide en nuestra salud, en nuestro equilibrio. Claro. Tenemos que empezar a decir que no a algunas cosas. Tenemos que empezar a decir que no y aprender. Con dolor de corazón. Claro. Veces, y a ver muy bien demarcada esa línea que separa nuestra condición de consumidores de consumistas, ¿no? O sea, el ser consumidor de Internet y no consumista, el claro, no estar perpetuamente, digamos, aferrados a la tecnología como, digamos, la instancia más congregante y que nos convoca más. Eso tenemos que pensarlo. Ojo, siempre con sentido de las proporciones, ni poco ni demasiado, ¿no? Todo es cuestión de medida. Vamos a hacer una breve pausa, no, Jorge, y continuamos aquí en Vivencias, en la columna del licenciado Jorge Schneiderman, en Mano a Mano y Sin Diván, hoy poniéndonos una pregunta sobre la mesa, y es: ¿hacia qué futuro nos conduce Internet? Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Bueno, y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, analizando hacia qué futuro nos conduce Internet. Y un poquito nos fuimos a la pausa analizando en esta vida, esta vorágine de vida que llevamos, que también tiene que ver con los cambios que se han sucedido en este siglo XXI, que creo que también, además de la tecnología y a lo que nos conduce Internet, tiene que ver con que la gente... estamos como con muchas actividades, ¿no? Y decimos que sí a muchas cosas. Y ahí creo que no tiene la culpa la tecnología, no. Cada vez tenemos más trabajo, más actividades a las que nos comprometemos. ¿A qué se debe todo esto? Sí, el multiempleo, Andrea. Ahí está también. Ahí está, la hiperactividad que viene de la mano precisamente de esa necesidad de consumir también, de no tomar el tiempo necesario para el descanso, para la pausa, el reposo del guerrero, dijera el poeta, ¿no? El no tomarse la vida de manera tal que nos sometamos a esfuerzos que no hacen realmente a la felicidad. Y eso también conlleva una actitud prescindente de aquellas cosas simples que yo siempre enfatizo, son las que nos alegran la vida, son esas instancias que logran salpimentar la vida y que cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que ahí estaba la verdad, que la verdad no estaba en ir,
atiborrar los shoppings tratando de obtener la mejor oferta, estar pendientes a través de internet de cómo conseguir el mejor precio para determinado producto, el cómo llegar primero a esa carrera consumista que cuando nos queremos dar cuenta vemos que como premio que tiene un cierto desgaste, el cansancio, el estar estresados. Vamos por las calles, Andrea, no solo los viernes, que se supone es un día donde todo el mundo genera como una especie de... Es un día que se vive una vorágine especial. Exactamente, un aluvión. Se ve en el tránsito desde temprano, a la noche también. El tránsito está diferente. No sé si te pasa de ver el tránsito como la gente con una ebullición. Sí, hay mucha tensión, hay mucha irritabilidad. La gente... Mira, a mí me llamaba la atención... viviendo en el exterior, en su momento en Israel, en su momento en Suecia, recorriendo muchísimos países de Europa, la actitud de la gente en los semáforos, esos nervios, no esperar que la luz cambiara para empezar a tocar bocina. Yo decía, qué suerte que en Uruguay esas cosas no pasan. Qué suerte que tenemos, nos regalamos ese tiempo para la pausa, el reparar en el tiempo del otro. Eso ya quedó atrás, Andrea. Yo te iba a decir, no sé en qué Uruguay vivías. Claro, te estoy hablando de los años 70, de los años 80. Ahora cambia la luz y si no arrancás enseguida, el bocinazo más chico te llega... Ahí está, yo recuerdo de chico, ver que todo el mundo, bueno, la gente daba paso, los famosos domingueros, hacían señas con la mano, ni señaleros se usaba, porque estaba todo tan sincronizado en función de una idiosincrasia del respeto. Pero también convengamos ahora, está imposible la cantidad de autos que circulan. Hay más autos que gente, parece. Es irreductible a toda lógica, y yo no sé a quién corresponda que se ponga el sayo, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestra querida Montevideo, magnífica ciudad, que muchos admiran, que se caracteriza por toda esa variedad de estilos arquitectónicos y donde grandes exponentes del diseño urbanístico han trabajado para que sea esta realidad que tenemos. No nos olvidemos que las calles que tenemos son casi las fundacionales. Entonces pasamos de tener determinada cantidad de autos en los años 60, 70 a tener más de 500.000 de vehículos circulando por una calle que no daba. Y a todo esto debemos agregar que, o sea, lo entiendo que es con cabeza a mejorar. Tenemos la mitad de las calles levantadas con la perspectiva de mejorar, pero esto también a su vez trae aparejado grandes embotellamientos y problemas. Grandes embotellamientos y problemas. O sea y ahí no hay tecnología que valga, ¿viste? Y no hay apuro que tengas y el tiempo no llegás a donde te propusiste llegar a tiempo, y ahí empieza la irritabilidad. Y el estrés. El estrés se instala, ¿no? Hay muchos teóricos hoy de la medicina del estrés donde precisamente dicen dónde, cuándo, cómo se instalan determinados cuadros cuya etiología es nerviosa, ¿no? O sea, tiene que ver con factores psicológicos. Y bueno, se instala cuando uno no logra tomar distancia de esa permanente, de ese permanente involucramiento con esa vorágine. Está en nosotros. No le podemos achacar a la tecnología está ahí. Es una herramienta. Es una herramienta, es como siempre decimos, es como una ambulancia. Si la conduce un avesado señor, que cumple su función, bárbaro. Ahora, si a bordo de la ambulancia tenemos un individuo en avanzado estado de ebriedad, seguramente se va a hacer papilla el paciente transportado y los que están alrededor. Es una cuestión hasta de sentido común, ¿no? Debemos tratar de reposicionarnos. Creo que ya estamos pasando una línea en que tenemos que ver, bueno, la tecnología es esta y obviamente que llegó para quedarse, no solo para quedarse, para seguir evolucionando hacia formas más complejas. Entonces debemos decir, bueno, vamos a procurar, más allá de valorar y disfrutar de las bondades de la tecnología, vamos a tratar de generar espacios de encuentro con nosotros mismos y con el otro, ¿no? Tratar de enfatizar en aquello de la otredad para poder disminuir ese quantum de estrés que no nos está haciendo nada bien.
Y que tiene que ver también, entonces, con las oportunidades, hay veces que tenemos a nivel tecnológico de llegar a más oportunidades, a más instancias, mejor. Y también con otra cosa, ¿no? Que se nos venden, para todos los problemas hay soluciones a nivel tecnológico. Y eso también creo que al ser humano lo hace pararse de una manera diferente ante la vida, porque si todo tiene una solución tecnológica, pero hay cosas que no se refieren a soluciones tecnológicas, sino afectivas, o a mirar hacia adentro, a tomar esa pausa, que no está tan relacionado con esto, ¿no? Exactamente, sí. Lo afectivo, ¿no? Todo lo psicoafectivo, todo lo que tiene que ver con las emociones, obviamente se ve afectado por los malos manejos de la tecnología. Pero no solo a nivel afectivo y a nivel interpersonal, sino también, como vos bien dijiste, la facilitación que genera el disponer de esa instancia cuasi oracular que es Internet, el no, de repente, no reparar en la búsqueda personal, que tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, alguien está escribiendo un libro, está profundizando sobre un tema, está procurando ensanchar los horizontes de su búsqueda en qué sé yo, en determinada área investigativa. Ya no existe aquello de tomarse un ómnibus, tomarse un avión, ir a investigar, ir a corroborar la famosa tarea de campo que se realizaba en investigación, en ciencias sociales. Hoy por hoy vemos cómo por ahí, a través de la comunicación vía internet, vía Skype, vemos cómo que se generan, cómo interactúan personas e intercambian y generan un trasiego conceptual en torno a temas, pero prescindiendo muchas veces de la búsqueda. Entonces, para poder entender la idiosincrasia de nuestra gente del interior, del Uruguay profundo, no alcanza con mirar maravillosas documentales por YouTube. Hay que ir hacia allá, hay que caminar, hay que recorrer, hay que estar, hay que palpitar con la gente, con la tierra y tratar de comprender. Y yo creo que ahí está el minus que, digamos, se instala frente a ese plus que nos brinda la tecnología, Andrea. Claro, claro. Es interesante esto que decís de pararnos y ir a esos rincones, hay veces olvidados, a esos lugares que quedan lejos, y que no es vía tecnológica, sino yendo en vivo y en directo. Sí, será importante el vivo y en directo, como siempre lo hablamos, ese café cara a cara, ese conocer a la persona y mirarla a los ojos, ver lo que nos tiene para decir, sentir ese abrazo, ese apretón de manos, ¿no? No hay efecto más terapéutico que cuando uno tiene un problema, algún inconveniente, como siempre se decía, necesito tomar un café. Ese café simbolizaba que el cara a cara, el compartir horas. ¿Qué pasaba con las tertulias? Yo recuerdo, pude disfrutar siendo joven de algunos espacios en el Sorocabana, el de la calle 25 de Mayo, el Sorocabana, de la Plaza Libertad, y con mis amigos, éramos jóvenes, siempre nos disponíamos nos regalábamos ese espacio y ese tiempo para poder charlar, aunque sea de rock, ¿no? Claro. O de las cosas que pasaban en épocas turbulentas, y veíamos alrededor a gente tan maravillosa que entraba y salía, qué sé yo, Marosa Di Giorgio, por ejemplo, Carlos Maggi, personas realmente relevantes de la vida cultural, y uno trataba de escuchar un poco, de abrevar de esas cosas, y esa actitud de escucha, ¿no? Claro. Casi clínica, te diría, en que la gente se compenetraba no solo del parecer del otro, sino que se involucraba también con lo que le pasaba al otro, ¿no? Claro. Más a escala humana era la cosa. Bueno, si te parece, mira, hacemos una breve pausa, Jorge, y luego de la pausa seguimos en este hermoso programa en el que nos vamos tratando de contestar esta pregunta hacia qué futuro nos conduce Internet, y que tiene que ver con hacernos estas pausas y con mirarnos cara a cara y regalarnos ese espacio
tan importante en el que el otro importa y lo que le pasa también. Por supuesto. Es parte ante todo lo que le pasa al otro. Claro. Vamos a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos aquí en Mano a Mano y sin diván, la columna del licenciado Jorge Schneiderman en Vivencias. Mano a Mano y sin diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman y tenemos, Jorge, muchísimos mensajes que voy a empezar uno a uno a compartir de la audiencia. Dice, buenas tardes, dice, yo temo por la salud visual de los adolescentes de hoy, que será de ellos 15 o 20 años más adelante. Muy interesante la charla, atrapante realmente, nos dice, gracias por estar, Horacio de Canelones, Capital. Muchas gracias a Horacio por este mensaje. Muchas gracias, Horacio. Y es preocupante, es realmente preocupante lo que plantea claro. Horacio, ¿no? Sí. Es cierto. Es cierto, porque lo mismo pasaba con la televisión, los famosos rayos catódicos que inciden y que pueden generar incluso trastornos visuales permanentes. Claro, ¿no? pero no solo a la gente joven, a los adultos, a la gente más grande también hay que utilizar lentes especiales para filtros especiales para proteger y dosificar las horas de exposición frente a la pantalla, ni hablar. Y qué importante que lo hablamos con el doctor Velasco y que creo que tú también, la exposición de las pantallas en horas antes de irse a acostar, que él siempre dice que es perjudicial para el sueño. Es tensionante para la conciliación del sueño. Sí, él siempre dice, una hora antes apagar celulares, pantallas, siempre, no sé, antes de acostarse. Y estar lejos de los toma corriente y no tener el celular a no menos de 2 metros. Todos esos campos electromagnéticos que se generan incluso son perjudiciales para la salud. Y el tiempo después dirá lo que se fue acumulando, ¿no?, a lo largo de estos años. Claro. Es muy importante, todo esto, y seguimos compartiendo mensajes. Acá me dicen, Internet hace que no importe la memoria. Por ejemplo, dice, para guardar la receta de la abuela, si hay un tutorial en YouTube, te lo enseña, nos dice Martina de Paso de la Arena. Gracias a Martina. Gracias, Martina, es tal cual, Es tal cual. Dice, hola André y Jorge, dice, me parece que nos están imponiendo un determinismo tecnológico. Sos feliz, dice, si tenés el último modelo del celular, si haces todo en forma impersonal, nos dice Ariel de Positos. Es cierto eso, la despersonalización de los vínculos viene muchas veces de la mano del abuso que se hace en el uso de la tecnología. Gente que de repente establece, ya no digo un diálogo epistolar como antiguamente, que por carta la gente tenía una correspondencia, sino que gente en la misma ciudad que se considera amigo de alguien porque durante 6 meses chatea o a través de la tecnología está en permanente contacto. Estamos perdiendo, reitero, el famoso face to face, ¿no? Claro. Y acá Matilde nos plantea un tema que creo que todos los que tienen hijos pegados a la pantalla del celular o a la consola o a los videojuegos se van a sentir como identificados en este mensaje. Dice Matilde, mis hijos se pasan pegados a la pantalla del celular, a la consola, a los videojuegos o a la computadora. Dice, y no sé cómo intervenir, dice Matilde del Pinar. Gracias a Matilde por este mensaje. Está complicado. Está muy complicado, sí. Creo que es el tema al que nos enfrentamos los padres de hoy en día, ¿no? A poner el límite, y más en los niños que ya no son tan pequeños, que ya tienen como una cierta independencia, ¿no, Jorge? Ahí se complica un poco más. Yo creo que sí, y soy sumamente partidario de no entregar un celular a un niño, no bien ya camina. Hay algunos padres que se ufanan de tener hijos muy inteligentes porque con 3-4 años tienen un manejo espectacular del celular, no saben cuán nocivo es, porque para todo el proceso de desarrollo cognitivo, todo lo que es la construcción de los modelos de percepción de la realidad, se genera un condicionamiento, un determinismo, como bien plantea el oyente hace un ratito, ¿no? Sí, están todos como ligados estos mensajes. Y yo, viste que con la tecnología se me apaga el celular, no soy muy buena. Dice, a mí me parece que la deshumanización del trabajo y las relaciones entre las personas es algo que se da, dado la tecnología, nos dice Joaquín de Canelones.
sí, sí. Creo que estos mensajes tienen muchísimo que ver con esta pregunta que nos planteas hoy, Jorge, y que quizás, no sé si hoy la podamos terminar de responder, pero creo que es una lindísima pregunta para plantearnos en estos tiempos que nos tocan vivir. Sí, en estos tiempos en los que cada día se avisoran nuevos cambios tecnológicos. Sin duda, ¿no? y yo creo que la realidad nos compele a interpelarnos y a establecer una pausa y replantearnos, disfrutar a full los beneficios, las bondades de la tecnología. Pero como decíamos hace un rato, no resignar el face to face por el Facebook to Facebook. Claro. Un poquito para darle un tono jocoso a la cosa, porque estamos perdiendo el sentido de las proporciones. La tecnología, impresionante, buenísimo. Todos seremos contestes en cuanto a la importancia que tiene disponer de un teléfono celular, de una computadora. ¿Cómo nos facilita la vida a quienes escribimos, a quienes desarrollamos una tarea profesional para el relevamiento de datos, para la compilación, para la búsqueda de referencias bibliográficas? Es espectacular, pero regalémonos, insisto, ese tiempo, esa pausa, para poder reencontrarnos con aspectos tan esenciales, inherentes a la condición humana, que son de última lo que le dan la tónica al buen vivir, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad, no podemos depositarla solamente en la tecnología digital. Estamos en los últimos minutos, pero quiero antes de despedirte hacer una invitación a la audiencia, porque hoy lo que refiere a este martes y el martes que viene tenés 2 charlas para invitarnos a todos que son excelentes en la cátedra Nino Ayer, que me gustaría que las hagas extensivas a Ahí la está. audiencia. Bueno, sí, hoy, muchas gracias, Andrea. Y hoy y el próximo martes estaré brindando 2 conferencias, 2 clases acerca de la vida, la obra y la dimensión filosófica del pensamiento de Messier Shoshani, un célebre talmudista, cabalista, un polímata que eligió vivir los últimos años de su vida en el Uruguay. Es todo un misterio. Claro. Un individuo que dominaba 20 idiomas, constatado, no es una leyenda urbana. No. Un individuo que tenía una memoria prodigiosa, se sabía la Biblia y el Talmud de memoria, y dominaba los laberínticos recovecos de la Kabbalah como pocos. Una figura que fue maestro de Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz, de uno de los más importantes filósofos del siglo XX, como fue Emmanuel Levinas, y bueno, de Shalom Rosenberg, el gran profesor argentino-israelí, un individuo que en 1955 dijo: me voy a Uruguay, ese es el país donde quiero seguir desarrollando mi tarea divulgativa. Y bueno, un individuo con una peculiar bohemia. Vos lo veías por la calle y no decías que se trataba de un talmudista que se formó en Europa, en los lugares más inverosímiles, que recorrió todos los continentes. Misterioso, aparecía, desaparecía. Algunos le atribuyen el don de la ubicuidad, una figura enigmática, misteriosa. Y bueno, que tenés la suerte de dar. Yo lamento no poderte acompañar, te decía, pero no va a faltar oportunidad. Claro, pero no. Quería que hicieras partícipes a la audiencia, porque es muy linda la charla que vas a dar. Muchas gracias. Y bueno, saludar a toda la cátedra Nino Ayer. Muchas gracias. Sí, te manda siempre muchos saludos la directora Silvia Goldstein. Le mandamos un gran abrazo. Y bueno, esperamos que estas 2 charlas sean muy fructíferas, y los que tengan el gusto de poder ir y acompañarte va a ser a quienes así lo dispongan. Es en el edificio San Ignacio de Loyola, del campus de la Universidad Católica, el Salón A401, y bueno, se pueden comunicar incluso a través de los teléfonos de la Universidad Católica, y bueno, será un gusto para quien lo considere poder recibirlos. Cómo no. Bueno, mucho éxito, Jorge. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo martes. Con el gusto de siempre. Como siempre, un placer escucharte martes a martes con estos
estos temas que son de tanta actualidad y en el que charlamos realmente mano a mano y sin diván. Como siempre, y así seguiremos haciéndolo. Cómo no, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos en... Vivencias.